bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Aries. Hoy vamos a estar viendo quién se avecina a la vuelta de la esquina con nuevo amor y luego vamos a ver la lectura de tú y tu persona especial en caso de que estés lidiando con una segunda persona o una segunda energía en tu vida. Generalmente la primera parte se trata de nuevo amor. Recuerda que mientras está estrenando este video yo estoy en el chat en vivo o contestando tus preguntas de péndulo o dándole un consejito de manera gratuita. Así que bienvenidos, bienvenidas a participar. Y también en los comentarios les estoy dejando mi nuevo canal de interactivos, si es que les gustaría ver este nuevo canal de interactivos de tarot, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá. Ok, mis queridos amigos y amigas de Aries, entre tú y tu persona hay energía de almas gemelas. Quizá esta es una persona que conoces hace mucho tiempo, incluso de tu infancia. Si es que no es el caso, pueden ser vidas pasadas. Hay ciertos impedimentos. Hay cierto estancamiento que ya me gustaría averiguar de qué se trata. Siento que esta persona tiene claridad de que quiere ir hacia ti. Es como que nos dice ya es hora de dejar la soltería para ir hacia nuestros Aries. Ok, carta del mundo, caballero de pentáculos al reverso. Gustaría saber de qué se trata de Tripping Squirrel. La carta de The Tripping Squirrel o la ardilla alienada nos está hablando de ciertas adicciones o ciertos patrones de conducta un poco tóxicos de los cuales se está limpiando. Posiblemente está sanando de algún rompimiento o alguna separación. Está cerrando, intentando cerrar el ciclo con alguien. ¿Por qué nos hablan de conflictos? Quizá esto puede traer conflictos entre ustedes o es algo lo que no te ha dicho. También con el 5 de pentáculos hay miedo al abandono. Pero luego de esto, miren, este 4 de bastos. Acá hay almas gemelas y acá hay energía de llamas gemelas. Y también es energía de unión. Siento que esta persona quizá ha pasado por algunas cosas que todavía no te ha mencionado, pero eres tú su deseo hecho realidad. Eres tú aquella persona con la que quiere estar. Está retenido o retenida porque está soltando algo o está terminando de terminar con una conexión. Si es que se entiende lo que te quiero decir. Posiblemente no lo sabemos muy bien, pero ya al estar sanando eso, los impedimentos se van. O también me dicen para algunos de ustedes que el problema o el impedimento que hay entre ustedes realmente puede ser distancia, pero esta persona sí te quiere. Algo quiere estar contigo, ¿no? Con la carta de la luna. Es como que no habla mucho, se queda mucho secreto y puede dudar de lo que sientes o lo que piensas, pero no lo dudes tanto, ¿no? Acá está este paje de copa y este as de pentáculos. Lo que esta persona está forjando es esta oferta de estabilidad con el as de pentáculos, una nueva oportunidad contigo y creo que siente que quiere decir cómo se siente con respecto a ti. Quiere comentar sus sentimientos. ¿Qué es lo que pasa? Que en tu persona todavía tiene que hacer un pequeño proceso de sanación con respecto a ciertos términos o separación que está viviendo, pero sabe lo que quiere. Quiere ir hacia ti. Esto es cosa de tiempo nada más, Aries. Esto es cosa de tiempo. Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados. Puedes estar lidiando con un Piscis. Piscis nuevamente. Sagitario. Escorpio. Sagitario uno más. O un Tauro. Recuerda que estos signos no son limitantes. Vamos a mirar brevemente qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Recuerda que esta lectura puede o no ser una continuación de la lectura que acabamos de hacer. Si es que no es así, es para las personas que estén lidiando con dos energías diferentes, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué es lo que está pasando entre la persona especial de Aries hacia Aries? ¿Qué es lo que está pasando entre
la persona especial de Aries hacia Aries. ¿Qué pasa entre Aries y la persona especial de Aries? Muchas gracias. ¿Qué pasa entre la persona especial de Aries y Aries? Una carta más. Y vamos a comenzar con esta breve lectura. Ok, Rey de Copas al reverso. Esta es una persona que está poniendo su mente por sobre su corazón. Tu persona en este minuto no está tomando las mejores decisiones. Sin embargo, de una forma u otra, busca la unión o reconciliación contigo. Es posible que sí estemos hablando de la misma persona que lo hicimos anteriormente, ya que se nos están repitiendo algunas cartas. Es como que quizá tú has tenido un sentido de desesperanza con esta persona, quizá no sabes muy bien qué sientes. ¿Qué siente esta persona hacia ti? Quizá tú también vienes de una separación, pero no, aparentemente no hay nada terminado acá con ustedes. Todo lo contrario, con el mago se presumen nuevos comienzos. De todas formas, siento que hay cierta advertencia en su energía. Vamos a revisar un poco más. Insisto, 6 de espadas nuevamente. Miren aquí. Es una persona con la que no has podido cerrar ciclo. Y esta persona tampoco ha podido cerrar ciclo contigo. De hecho, todavía con la carta de la estrella tiene la esperanza de poder ir a poner ese pentáculo que viene en su mano, en este caballero de pentáculos, hacia esta reina de pentáculos. Quiere entregar, todavía tiene la esperanza de poder ir hacia ti. Siento que está intentando tomar las mejores decisiones para poder llegar hacia ti, pero le cuesta. Me gustaría ver por qué le cuesta o qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el real impedimento acá, guías espirituales? Es la lógica, es la distancia. Me gustaría saber, muchas gracias, guías espirituales, ¿cuál es el real impedimento entre la persona de Aries hacia Aries? ¿Cuál es la persona o cuál es el impedimento? Sí, tiene que ver con que se siente encerrado en el pasado. Definitivamente nos pueden estar hablando de la misma persona con la que vimos la lectura anteriormente. El 5 de copas, especialmente cuando nos está al reverso, nos está hablando de una culpa. Está muy asociada al pasado. De hecho, esta persona que está aquí mira hacia el pasado. Está muy asociada al pasado, lo que pasó anteriormente en su vida. Hay mucho arrepentimiento. Entonces todavía tiene que tomar una decisión de salir de ese espacio negativo mental con el que está en el 8 de espadas. Pero terminando ese periodo, sí vemos que se acerca a ti. Todavía hay una especie de guía divina que nos muestra a esta persona acercándose a ti. O sea, no todo está perdido, Aries. No todo está perdido, todo lo contrario, pero sí siento que todavía esta persona está muy confundido, muy confundida. Es como si tuviera la mente o la cabeza en otra parte y todavía no pudiera salir de ahí de la forma en la que le gustaría. Me gustaría saber, guías espirituales, cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti, Aries. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti? Recuerden que esta es una energía un poco más inmediata. Siento que por el momento necesita un espacio de soledad. Nuevamente con la carta de la torre nos muestran quiebres que provocan despertares espirituales. Tu persona necesita hacer una búsqueda espiritual importante. Es una persona que quizás se va a invertir en su carrera por el momento como para salirse del espacio mental. Siento que se siente solo, sola. Por ahora no lo vamos a ver actuando en la inmediatez, pero sí lo que está pasando en su vida tiene que ver con tomar esa solidez para acercarse a ti. Entonces, en el inmediato futuro muy próximo, así como de aquí a la próxima semana, no mucho, quizá más adelante, puede ser. Es posible.
siento que hay intervención divina para que tu persona tenga ese despertar espiritual y pueda ir hacia ti, ¿ok? Como que salga de su zona de confort. Me gustaría ver un poquitito más qué signos pueden estar involucrados. Puedes estar lidiando con otro Aries, un Libra, un Escorpio, un Cáncer, un signo más, Cáncer nuevamente, o un Capricornio. Vamos a mirar, ¿cuál es el consejo para ti? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es el consejo para nuestros amigos y amigas de Aries? ¿Cuál es el consejo para nuestros amigos y amigas de Aries? Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué consejo le damos a nuestros amigos y amigas de Aries? Ok. Cuidado con ser muy insistente o persistente, porque son mecanismos de autosabotaje. También sí siento que esta persona está intentando trabajar en esto, pero nos dice esta carta de la niña con la serpiente que puede haber un paradigma entre persona empática y narcisista. Entonces ten cuidado también, te piden como establecer tus límites. ¿Bien? Nuevamente nos hablan de narcisista o alguien que hace todo el trabajo y la otra persona no hace mucho. Te piden cuidar tu corazón de una forma u otra, si es que eso es lo que tú quieres. Y vamos a ver las últimas cartas para ti, ¿ok? Muchas gracias por estar acá, Aries. Yo sí veo que esta persona viene hacia ti. Hay mucha energía de como almas o llamas gemelas, pero todavía hay que hacer un proceso bien grande para poder llegar a eso. Y solamente tú sabrás si es que vale la pena o no. Bien, dice, lo que no viene desde el amor, viene desde el ego. Bien. También te dice, restaura el balance entre tú y los otros, porque tú también eres importante, o viceversa. Esto tiene que ver con establecer tus estándares o tus límites. Una cosa es lo que pasa y otra cosa muy distinta es cómo me siento al respecto. Reconocer la diferencia es empoderarme de mis emociones. Me tengo que empoderar de mis emociones y elegir distinto, ¿ok? Esa es la invitación de esta lectura, que puedas elegir con más claridad. Sí siento que no todo está perdido con esta persona. Todo lo contrario, esta persona te ve como un material de matrimonio. Con la carta de la estrella, sigue teniendo la esperanza. Ahora, si es que esta persona te sirve a ti o es digna de espera, da lo mismo como lo concibas, ¿no? Eso ya es otra historia, ¿no? Eso ya es otra historia. Así que bueno, Aries, eso. Espero que esta lectura te pueda ayudar de una u otra forma. Si no, nos vemos también en las próximas lecturas. Así que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.